La razón por la que los griegos se refugiaron en las ciudades fue, en un principio, el miedo a la piratería y el saqueo que ésta conlleva. De ahí que los asentamientos costeros primitivos se fueran replegando al interior, aunque sin abandonar su contacto con el mar, fuente de comunicación y riqueza. Una razón más psicológica fue la afición griega al contacto social y las cosas públicas. El hombre abandonaba el campo y se avecindaba en la ciudad, donde encontraba refugio y compañía. Ya desde tiempos de Hesiodo, solo los campesinos muy pobres vivían en los campos. Los acomodados preferían las ciudades y visitaban sus tierras con regularidad, encargando a esclavos de confianza su administración. Pero, ¿cómo era una ciudad griega? Toda ciudad griega se asentaba a pocos kilómetros del mar. Contaba con una parte principal conocida como Acrópolis, antiguo castillo de los reyes inmemoriales, fortaleza elevada en una colina, rodeada de altas murallas que se constituían como la parte más segura de la ciudad y el refugio del pueblo en un caso de extremo peligro. Allí se elevaban los templos a la o las divinidades protectoras. Allí residía oficialmente el Estado y sus máximas autoridades. Allí se celebraban los banquetes de gala en honor de embajadores y huéspedes importantes, y allí también se encontraba el edificio donde se reunía el Consejo del Pueblo, a diferencia de la Asamblea Popular que lo hacía en la plaza pública. Cuando la población crecía, edificaban sus casas alrededor de la Acrópolis, la proveían de cisternas para el agua y la amurallaban. Si la ciudad prosperaba, habilitaban una ensenada cercana a ella para los barcos, o bien construían puertos donde los mercaderes hacían sus tratos. Dichos puertos se convertían en ocasiones en pequeñas ciudades que se conectaban a la gran urbe. En las ciudades se podían admirar los maravillosos templos diseminados en ella, sus grandes plazas públicas, las ágoras o mercados rodeados de columnatas y pórticos donde se tomaba el sol o se dormía por la noche si se era un viajero sin amigos. Todo aquel esplendor contrastaba con las calles estrechas e incluso malolientes, con las pequeñas casas de techos planos y de escasos 2 pisos. Y todo ello se debía a que las ciudades habían crecido sin planeación y a que, según los griegos, un hogar debía ser confortable en su interior y no bello para su exterior. Atenas era una gran ciudad en la antigüedad, pues ocupaba un territorio mayor a 2.500 kilómetros cuadrados. En la península del Ática, donde un llano abierto se extendía hacia el mar, y al noroeste de dicha planicie, se asentaba y se asienta la ciudad de Atena. Corriendo a través de la llanura, con una orientación noroeste-suroeste, hay una cresta de piedra caliza, misma que comprime la Acrópolis por el lado suroeste y rematada en 2 colinas que se hallan al oeste de la Acrópolis, a saber, la colina de las Musas, hoy colina de Filopapos, y la colina de las Ninfas, tendiéndose entre ambas la colina del Nix. La cresta mencionada continúa su camino por el noroeste de la Acrópolis, aunque la mayor parte se encuentra en las afueras de la ciudad antigua y alcanzando su punto más alto en el conocido Monte Licabeto, de 273 metros sobre el nivel del mar. Atenas fue el resultado de la aglomeración de varias aldeas, de ahí su nombre enunciado en plural en griego, Athenae, y estaba rodeada por montañas. Al oeste, como guardián de la llanura Triasia que conducía Eleusis, se erguía el monte Egialeo. Al norte, separando Atenas de Beocia, el monte Parnés. Al noroeste se encuentra el Pentélico, cantera del famoso mármol con que se construyó la Acrópolis y del que todavía se sacan las rocas con que se reconstruye.
Al suroeste, finalmente, se encuentra el monte Imeto, que poseía en su cima el templo de Zeus, dios de la lluvia, y producía la más famosa miel de la zona. Eran tres los ríos que corrían por la llanura ática, los dos más grandes más allá de los límites de la antigua polis. Al norte, el Céfiso, que fluía al pie de las faldas del monte Parnés, continuando su camino por 27 kilómetros hasta desembocar en el mar por el puerto de Falero. Al sur, el Iliso serpenteaba a lo largo de la base del Imeto, y entre ambos caudales corría el río Erídano, en las pendientes del Licabeto y por el norte de la Acrópolis, atravesando el Ágora y continuando hacia el noroeste al cruzar la ciudad, por lo que sería la Puerta Sagrada, para desaparecer bajo tierra unos cientos de metros hasta el Cerámico. A partir de ese punto seguía una ruta hacia el mar. Solo el Erídano fue canalizado en la antigüedad precisamente porque pasaba por la ciudad, y esto fue a mediados del siglo V. En la parte occidental se hallaba, como aún hoy, el Golfo de Salamina y la famosa isla homónima. El Golfo Sarónico separaba a Atenas de la isla de Egina. A esa zona marina se abrían los dos famosos puertos de Atenas que estudiaremos más adelante: el puerto del Pireo y el puerto de Falero. Los límites terrestres de la ciudad antigua eran, al noroeste, las regiones de Rapnunte y de Maratón, que se hallaban frente a la gran isla de Eubea, y al sur, el famoso Cabo Sunión, con el templo de Poseidón como custodio. No era particularmente Atenas un sitio próspero ni una tierra agrícola rica, pero tenía algunas ventajas geográficas, como esas montañas que protegían el territorio y su acrópolis, que poseía su propia reserva de agua. La ciudad también se beneficiaba con buenos puertos. El primero fue el de Falero, y más tarde se aunaría el del Pireo cuando el dominio ático sobre Salamina fuera claro, y esto sin contar con otros buenos puertos no tan cerca de la ciudad. Como nunca fue una gran productora de cereales, Atenas tuvo que conformarse con lo que producía la llanura de Maratón y siempre importó su trigo del Ponto Euxino. No obstante, fue gran productora de aceite de olivo, como de hecho lo es toda la región helena. Atenas se desarrolló desordenadamente alrededor de la Acrópolis. El primer lugar habitado fue Limnae, el Marisma, un barrio pantanoso cerca del Iliso y que propiamente quedaría fuera del posterior circuito de murallas. En torno de la Acrópolis, que se yergue a 80 metros por encima de la ciudad y a 156 metros desde su falda, se tendían otras colinas de las que ya hemos mencionado algunas, a saber, el Colono Agoraio o Colina del Mercado, también llamada Colina de Teseo, la Colina de las Ninfas y la Colina de las Musas, el Nix y el Areópago o Colina de Ares. A finales del siglo VII a.C. comenzamos a notar signos de actividad y se dio el establecimiento de puestos de avanzada hacia el mar, como lo fueron el Cabo Sigeo y el Cabo Eleo alrededor del año 600, lo que hablaría de un interés ahora por el comercio o quizá por la ya mencionada necesidad de importar trigo. Fue en este tiempo en el que el Ática dejó de ser un estado meramente agrícola, pobre e insignificante. El siglo VI fue testigo del surgimiento de la industria, especialmente la manufactura de la cerámica de exportación.
Paulatinamente se dio el asentamiento en la ciudad de comerciantes extranjeros y el descubrimiento, poco antes de la invasión persa, de un filón de plata en el monte Laurión, al sudeste de la ciudad. El primer gran desarrollo urbanístico de Atenas se dio en el siglo VI con Solón y el tirano Pisístrato, cuando la reagrupación definitiva de los diferentes territorios en un solo estado. Un programa de obras que comienza con Solón y prosigue con el tirano y sus sucesores puede reconocerse, y de hecho estos últimos son los verdaderos pioneros de la grandeza ateniense. Está en primer lugar la elevación de una muralla en la Acrópolis, en su zona norte, y los templos dedicados a Atena, patrona de la ciudad, sobre lo que algún día fueron las ruinas micénicas. El espacio sagrado, sin lugar a dudas, era la zona noroeste de la Acrópolis, puesto que allí se elevó el palacio micénico, los viejos templos y el Erecteo, finalmente, que como veremos era el repositorio de la estatua de culto de la diosa patrona. Cree Yorgodontas que en el sitio debieron elevarse varios templos a la diosa, sin que pueda determinarse cuántos ni en qué fechas existieron. El tamaño de dichos templos sería pequeño y fabricados con materiales precedentes y perecederos, como el adobe, pero la decoración del tejado sería de terracota policromada. Los exvotos debieron ser lo suficientemente ricos como para justificar la mención arcaica que aparece en la poesía de Homero. El primer templo reconocido, aunque no de manera unánime por los arqueólogos, fue el Hecatómpedon, 100 pies de longitud, se entiende. Datado entre el 570 y el 566 a.C., fue el templo a Atena y predecesor del Partenón, situado en el ángulo nordeste con respecto a este. El segundo templo data de entre el 529 y el 520, ya en tiempos tiránicos, cuyas ruinas todavía pueden contemplarse junto al Erecteo mucho más reciente. Fue en realidad una renovación del templo más antiguo. El esqueleto todavía era de piedra porosa, como su predecesor, pero los frontones fueron esta vez de mármol, lo mismo que las metopas y algunas otras partes de su construcción. La fabricación de este templo se considera obra de los Pisistrátidas y parte fundamental de su proyecto de urbanización. Pero John Camp sugiere que sería una aportación más reciente de la familia almeónida, ello por las afinidades que presenta con el templo de Apolo en Delfos, como él, un templo períptero, dórico, de 6 columnas al frente y 12 a los lados, del que sí sabemos fue erigido por la connotada familia. A mí me parece más lógico que fueran los tiranos locales que se empecinaron siempre por ligarse con Atena como patrona. De entre las estatuas recuperadas, las más famosas y hermosas son las llamadas Korai, estatuas votivas de jóvenes mujeres que estaban representando a personas reales, colocadas en el camino que conducía al templo. Continuando con el programa de construcción de la época, hubo una ágora nueva entre los años 522 y 521, localizada en un viejo pueblo, ahora convertido en un barrio citadino, el Cerámico, una vasta explanada al este del montecillo Colono Agorarios, entre la colina del Areópago y el río Eridano, donde había un cementerio antiguo y que se hallaba muy próxima a la primera ágora conocida como de Teseo. Esta nueva ágora, erigida en un barrio antiguo, y ese viejo cementerio fechado entre los siglos 8 y 7 a.C., ya contaba con una calle principal
conocida más tarde como Vía de las Panateneas, y que fue la avenida principal de Atenas, por donde desfilaba la sacra procesión de las fiestas de la diosa local, que también fueron reorganizadas por el tirano Pisístrato. Esta ágora del siglo VI ya se hallaba integrada por edificios importantes, como la fuente Eneacrunos, así como los templos de Zeus y de Apolopatras, así como el altar dedicado a los 12 dioses, construido en el 510 al 520, templo de la madre de los dioses, o Metrón, y edificios de gobierno como el Pritaneo lucían ya en la plaza y se hallaba delimitada por mojones, de los cuales aún permanece alguno en su sitio. Se ha considerado que el edificio de la esquina sureste fuera el Palacio de los Pisistrátidas y que la estatua del conocido como jinete rampán fuera un retrato del hijo de Pisístrato, Hipias. El ágora había también una explanada conocida como la Orquesta, y se ha señalado que sería el lugar donde comenzaron a representarse las tragedias antiguas. Sabemos que en la ladera de la Acrópolis los Pisistrátidas elevaron un templo a Dioniso Eleuterio, y dicho apelativo lleva a suponer que fuera traído de la región de Eleuteria en la frontera entre el Ática y Beocia. La devoción de los Pisistrátidas se reconoce igualmente en el inicio de los trabajos de construcción para un templo en honor de Zeus Olímpico, si bien, a más del sentido piadoso, también llevaba la intención de rivalizar con los famosos santuarios de Samos, Éfeso y Mileto. El proyecto fue abandonado en el 510 cuando los tiranos fueron expulsados y no se vería concluido sino muchos siglos después por el emperador Adriano. Los tiranos circundaron con una muralla el templo a Deméter en Eleusis, y en Braurón, lugar de nacimiento del mismo Pisístrato, se elevó un templo a Ártemis. La situación se modificaría con el arribo de un nuevo sistema de gobierno, las aldeas o demos, cada una de las comunidades áticas. Fueron asignadas estas bajo un solo nombre, mediante la referencia a familias más destacadas o a santuarios importantes de la localidad. Pertenecer, pues, a un demo era una cuestión que no siempre implicaría lo que hoy entendemos como nacionalismo, sino más acorde con frases sencillas como mi tierra. Sin embargo, si había una intención de este tipo nacionalista en el proceder de Clístenes, el mencionado creador de los demos, cambió todo para evitar la raigambre jonia de los nombres de dichas localidades y resaltar ahora netamente los valores áticos, extrayendo los nombres de los demos de la historia mítica de la ciudad. Las tribus se llamarían como los antiguos héroes: Erecteo, Egeón, Pandión, Acamante, Cécrope. En tiempos de Clístenes, los demos serían unos 139. Había demos urbanos y demos rurales. Los más famosos y que más interesan en el presente texto son los primeros, pero había otros que se hicieron famosos por algún hecho o personaje. Así, el demo agrile era propiamente el campo más cercano a la ciudad y donde los ricos solían tener sus heredades. El hipotóntide, donde se hallaba el famoso Báratro, donde arrojaron a los embajadores persas. Colono, de donde era oriundo Sófocles, o Eleusis, demo natal de Esquilo. Sin embargo, los demos citadinos eran 6: Cerámico, Mélite, Escambonidas, Cidateneo, Cele y Cólito. Queraimeicos,
Melite, Scambonidae, Kidathenaion, Coile, Colitos. Es muy posible que la ciudad ya haya contado con una muralla que delimitara su extensión desde tiempos arcaicos. Sería muy posible que los Pisistrátidas la hayan ampliado durante su gestión. Pero luego de la invasión persa, en que la ciudad fue brutalmente dañada, Temístocles, que vislumbraba ahora el peligro de los espartanos, logró fortificar la ciudad en un solo año. Dicha muralla, a pesar de los informes que tenemos, no pudo ser totalmente una construcción amateur e improvisada, pues se sostuvo por siglos. La construcción debió iniciarse durante el arcontado de Temístocles, entre el 493 y el 492, fecha en que también fortificó el Pireo, atisbando ya el peligro que se avecindaba con los lacedemonios. Los cimientos de tal muralla, hasta el día de hoy reconocibles, demuestran la veracidad de esta suposición. La ciudad describía un perímetro vagamente circular de unos 6 kilómetros, con un diámetro de unos 1600 metros, exactamente el doble de la muralla de la ciudad antigua. El estadista también convencería a los atenienses de fortificar el Pireo, seguro como estaba de la enorme importancia para el desarrollo del poderío marítimo que el puerto tendría. Su obra sería concluida finalmente por Simón. Primero construyó una muralla larga que enlazaba el viejo puerto de Falero y la muralla norte, que garantizaba la continuidad de las comunicaciones entre la polis y los puertos para el año 445. La muralla sur, situada entre las dos murallas anteriores, y a 160 metros de la muralla norte, se construyó un corredor fortificado de 7 kilómetros de longitud que marcaba el camino de unión entre la ciudad y los puertos. Aquella muralla englobaba varios barrios que correspondían a los demos urbanos. Propiamente la palabra demo la podemos traducir por barrio cuando se halla en la ciudad, y como vimos, eran 6. Casi todas las puertas de la muralla de Atenas han sido descubiertas, 16 en número, a más de otras más pequeñas, meras salidas con portones de madera. Todas comunicaban a la ciudad con los diferentes demos rurales y de allí a otros sitios más lejanos. Vías que han conservado hasta nuestros días el mismo trazado, impuesto como fue por los pasos naturales entre las elevadas e inaccesibles montañas que bordeaban y bordean la llanura ática. Las grandes puertas fueron las siguientes. Al noroeste, la puerta Erie Triasia, o mejor conocida como Dipilon, que daba acceso al cementerio de colonos hipios, y la que destacaremos en un momento más. Junto a ella se hallaba la Sagrada, puerta de salida hacia Eleusis y sitio de peregrinación al santuario de Deméter, y el camino hacia el Pireo, el famoso puerto. Al norte, la puerta doble, de la que se desconoce el nombre, y que después sería acceso al Olimpeion de Adriano. Las puertas File y Arcanea, o Arcanani. Esta última llevaba al más grande de los demos rurales de igual nombre y se encontraba propiamente al noreste, dando acceso a la planicie triásica. Al sudeste, la puerta Diomea y la puerta Itonia, que comunicaba con el puerto de Falero. Seguramente era por ella que salían los peregrinos para las abluciones de los llamados misterios del mar, que procedían a los grandes misterios eleusinos.
Las puertas estaban defendidas por torres y sabemos de otras más que se hallaban en puntos estratégicos para la defensa de Atenas. Las puertas eran de planta cuadrada con unos 5 o 6 metros de ancho. Las más grandes tenían portones en el exterior y en el interior, es decir, había una galería en medio de ambas que servía de pasillo para acceder definitivamente a la ciudad, y ello es un signo más de que fueron ideadas como defensa de la polis. El barrio donde se encontraba y concentraba la vida urbana era el Cerámico, cuyo nombre se explica por la abundancia de los fabricantes de cacharros, a su vez merced al excelente barro que se hallaba en la zona. En este barrio se encontraba el Ágora, lugar de reunión a la vez religioso, político y económico. De hecho, estaba dividido por la muralla en dos secciones, el cerámico intramuros y el cerámico extramuros. En este barrio se abría la más famosa de las ya mencionadas puertas de la ciudad, la Triasia, o mejor, Dipylon, literalmente dos puertas o doble puerta, entrada principal de la ciudad, pues allí confluían las vías más importantes, la de la Academia, la del Pireo, la de Colono y la de Leusis. Además, unía a la ciudad con el Peloponeso y otras regiones helenas. Con 41 metros de profundidad y 22 metros de ancho, era sin duda la más espectacular de todas las puertas. Poseía una torre de cada lado y en medio de los portones interiores y exteriores, en el pasillo resguardado, lucía el altar de Zeus Hercios, o Zeus del campo, de Hermes como dios de las entradas y de Acamas, el héroe epónimo del demo cerámico. Tanto en el exterior de las mismas como entrando, se erguían sendas fuentes como refresco para los viajeros. A unos 72 metros de esta se hallaba la puerta sacra, que recorrían todos los años los iniciados en los misterios de Deméter, y entre ambas se encontraba el Pompeo, el edificio donde tenían lugar los preparativos de las citadas fiestas, así como las de las Panateneas. La planta del edificio era rectangular, de unos 45 por 17 metros. Poseía un porche de columnas en el sureste y una serie de cuartos unidos a la sección noroeste, comedores seguramente. Sabemos que había estatuas de hombres ilustres de la ciudad, como Isócrates, y una escultura de Sócrates, obra de Lisipo, así como de comediógrafos importantes del siglo IV. A más de las actividades religiosas vinculadas a los rituales eleusinos y panatenaicos, el Pompeion fue empleado para otras cosas, como era la conservación de los vestidos de las Panateneas y ciertas reparticiones de trigo a los ciudadanos. Disputaban en densidad de población los diversos barrios de Atenas, pero parece que el Mélite era el más populoso, habitando la mayoría de sus ocupantes el este y noreste de este barrio con dirección a la puerta del Pireo. Pero competía con él el barrio sureño de El Marisma, Libnai, propiamente un viejo sitio de asentamiento urbano que formó un pantano que luego fue desecado y salía de la circunferencia de la ciudad de Atenas. Barrio igualmente popular y de familias empobrecidas era Cólito, literalmente el hueco, y donde veremos que las casas podían ser meras cuevas en el monte. Sin embargo, junto con Mélite y Escambonidas, eran los lugares de mayor población meteca, es decir, extranjeros asentados en Atenas. Igualmente, Mélite y Cólito eran propiamente áreas industriales de la ciudad. Si debiéramos pensar por el contrario en un barrio elegante, este tendría que ser el citado Escambonidas, que contenía las casas ricas, y desde ahí se marchaba al campo a través de las puertas de Filé y Arcanania. Al este de la ciudad
Más allá de las murallas se extendía el suburbio de recreo conocido como el Agrile, donde los pudientes de Atenas tenían sus villas de descanso y pastaban a sus potros. Fuera también del recinto de las murallas estaban los tres gimnasios más importantes, el de la Academia, el del Liceo y el Sinosarges. Las calles de Atenas en general eran estrechas, tortuosas y bordeadas de casas. No eran rectilíneas, pues seguían más bien los pasos naturales del relieve, y si pensamos en el accidentado y sinuoso terreno, nos daremos una idea de la zigzagueante disposición de las mismas. Una calle podía angostarse o extenderse de acuerdo al terreno, e incluso las casas mal alineadas salían o se metían en la misma calle. Dichas callejuelas eran de tierra apisonada, pues el pavimento quedó reservado para las vías importantes. Cuando más, se les reforzaba con grava, que debía renovarse de tiempo en tiempo, y ello incrementaba la altura de las calles con los años. Solo en raras ocasiones se empleó el adoquín y algunos escalones de piedra que dieran acceso a las calles de un barrio en una zona más alta. El trazado de muchas de estas calles se conserva hasta el día de hoy y cuentan con las mencionadas gradas de acceso. La anchura de las calles no era mayor a 3 metros y únicamente las que salían al centro de la ciudad alcanzaban una amplitud mayor. La calle del Pireo debió ser una arteria principal para el tráfico de productos venidos del famoso puerto. Carretas y carromatos debieron transitarla, hecho que se prueba por las huellas de las ruedas que se reconocen antes de la capa protectora de grava. Y dicho tráfico debió ir en 3 direcciones, hacia la región de Dipilon al noreste, al sureste y sur por la calle del barrio de Mélite, o al este directo pasando por el Ágora, y al norte al pie de la Acrópolis. Su anchura es de 8.60 metros y muy probablemente no es otra que la descrita por Plutarco y que él le da el nombre de símbolo. Es muy probable que también allí se colocaran los trabajadores de alquiler, conocidos como colonetai o colonitai, esto es, los del demo de Colono, pues se apostaban en tal sitio de cruce del Pireo y el barrio de Mélite, siendo muy plausiblemente vecinos del demo de Colono Agorayo. Otra de las calles importantes era la que hoy se designa como calle del Areópago, la cual tenía la anchura para el tráfico de carros, según apunta Rodney, y que corre casi paralela a una no tan amplia calle que el arqueólogo denomina Calle de los Trabajadores de Mármol, por la abundante muestra de esta labor ejercida en ella durante los siglos V y IV a.C. Corría en dirección sudoeste del Ágora y continuaba en línea recta hacia el suroeste hasta el centro del valle y una pequeña plaza de 7.60 metros de ancho. Por el extremo sur del conocido como Edificio Poros, que ya veremos será muy probablemente la cárcel. Esta es una calle muy antigua, probablemente de tiempos protogeométricos, y con una medida regular de 4 metros que gradualmente se angostaba al punto que en la esquina norte solo medía 2.80 metros. Parece que la transitaban carretas de este a oeste, pero no de norte a sur, puesto que se hallaba cerrada por una rampa con escalones que impedía dicho tránsito. En tiempos de lluvia debió arrastrar gran cantidad de agua, puesto que se levantaron 2 pequeños muros de contención para desviar el flujo. Sin embargo, la vía principal en el Ágora, y la más conocida de todas, era la vía de las Panateneas, que se extendía por el centro de la plaza pública y medía 10 metros de ancho. A pesar de que su anchura y posición al centro debía de hacerla una arteria principal y que haya tenido tráfico de carretas, su carácter sacro bien pudo impedir este uso profano y ser solo recorrida a pie, puesto que así sucedía durante las famosas fiestas de Atena.
Las calles podían tener callejones o calles estrechas a manera de ramificaciones de las vías principales que solían andarse a pie. Plutarco nos recuerda. Pero estando precisamente conmigo, cuando fuimos a visitar al adivino Eutifrón, tú te acordarás, Simias, subió Sócrates al símbolo y a casa de Andócides, preguntando y confundiendo a Eutifrón entre bromas. Y de pronto se quedó parado y en silencio, atento a sí mismo por bastante tiempo. Después dio la vuelta y se marchó por la calle de los fabricantes de cajas, llamando a sus amigos que ya se habían adelantado y afirmando que se le había presentado el demo. La mayor parte, entre los que me encontraba también, se volvió, sin separarme yo de Eutifrón. Sin embargo, algunos jóvenes prosiguieron su marcha con el propósito de menospreciar así al demon de Sócrates, y se llevaron con ellos a Cárilo, el flautista, que había venido también a Atenas conmigo a casa de Cebes. Cuando marchaban ya por la calle de los escultores, al lado de los tribunales, se encontraron una piara de cerdos cubierta de barro y tan numerosa que se empujaban unos a otros. Y como no había paso, lanzándose por medio, derribaron a unos y a otros y los mancharon completamente. También llegó Cárilo a su casa con las piernas y el manto llenos de barro. Por eso siempre recordábamos con risas al demon de Sócrates, pero asombrados al mismo tiempo de que aquel signo divino nunca la abandonaba ni se olvidaba de él. En las calles solía haber nichos, altares e incluso templos a los dioses, recintos populares de devoción que todavía no desaparecen de las ciudades griegas modernas, aunque ahora luzcan en ellos santos ortodoxos. El más común de los dioses representados en las calles era Hermes, patrono de los caminos y protector contra sus colegas ladrones. Los Hermes eran normalmente columnas rematadas en el busto del dios y que lucían amenazante su falo erecto. Dichas imágenes delimitaban el espacio de cierto barrio o demo, a más de marcar un lugar sacro. Apolo Agieo era otro de los dioses callejeros, también en forma nicónica, como un pilar estrecho o un ovoide alargado. Pero quizá la más respetada y temida figura de los caminos era Hécate, la diosa Trivia, que protegía los cruces de caminos. Muchas estatuillas de la diosa prueban la popularidad de su culto. La más interesante era aquella que se levantaba en el triple cruce de la vía de las Panateneas en el Ágora. Muchas veces, las casas de los vecinos eran identificadas por la cercanía que tenían con algunos de estos dioses y sus altares o templos. Así, se podía vivir cerca de Artemisa Amaricia o de Heracles Alexicaco.